Muy buenas, les habla el ingeniero Eliud Hernández de INESA, representante de CCI Venezuela. En esta oportunidad vamos a presentar un video del modelo, análisis y diseño estructural de un monopolo de 24 metros de altura que se sostiene bajo un sistema de guayas a dos niveles que le dan la estabilidad ante cargas laterales como lo es el viento. Es importante destacar que este sistema de guayas solo trabaja a tracción, por lo que el problema desde el punto de vista matemático y estructural será definir qué tensión inicial de montaje se le debe dar a cada una de estas guayas para que ninguna entre en compresión. Configuramos entonces la unidad de kilogramos metro, vamos al menú File, New Model y allí elegimos la opción Grid Only. Nos cambiamos a un sistema cilíndrico y elegimos 2, 13, 4, 8, 30, 8. 2, 13, 4, 8, 38. Y obtenemos este esquema. Está en planta. Aquí tenemos la vista 3D. Nos cambiamos a centímetros y vamos a definir el material. Agregamos un nuevo material de forma rápida. Steel A36. Fíjense, este material A36, si lo observamos, si lo modificamos, podemos reconfigurar su módulo de elasticidad en 2.100.000. Podemos restablecer el FY en 2530, el FU 4080, el FY esperado 3797 y el FU esperado 4486. Estos son los valores nominales. Le damos OK. OK. Y ahora nos cambiamos a la unidad de milímetros. Entramos al menú Define, Section Property y vamos a definir primero en Steel el tubo que representa el monopolo. Tenemos monopolo acero A36, 500 milímetros de diámetro, 12 milímetros de espesor, que es lo que típicamente se representa. Y nos faltan las guayas. Cuando las vamos a acero, vemos que no tenemos la opción de un elemento lleno, circular. Entonces tomamos concreto, aparece el circular, le ponemos G de guaya de media, cambiamos aquí es un elemento A36 y le ponemos 12.7 milímetros. 12.7 milímetros de un acero A36, guaya de media. Fíjense, le damos OK. Si entramos, desaparecen las barras de refuerzo porque ya se configuró que era un elemento metálico. Teniendo la guaya y el monopolo, guardamos el modelo monopolo con guayas y nos cambiamos a la unidad de kilogramos metro. Nos podemos parar en cualquier vista, por ejemplo como esta. Fíjense que aquí debe ir contenido el monopolo. Entonces, seleccionamos monopolo y lo hacemos completo. Ahí está. Para que se vean los nodos, entramos al Set Display Options, quitamos la parte invisible y en la base le asignamos la restricción de articulación, debido a que la estabilidad se le da precisamente el sistema de guayas. Si lo vemos en 3D, el tubo está en todo el medio. Entonces vamos a establecer un sistema de guayas cada 120 grados, es decir, la primera estará en el eje 10 aquí, la otra aparece en este eje 2 y la otra aparece en el eje 6. Si nos paramos, vamos buscando aquí el eje 10, fíjense esta parte, yo puedo acercarme aquí y un poco ver cómo es la estructura, puedo incorporar, de hecho lo puedo ver aquí en 3D,
Aquí está el eje 10. Pero aquí podría incorporar en planta o directamente en esta vista tridimensional, en cualquiera de ellas, ¿no? Si lo hago en la vista tridimensional, por ejemplo, tomo la opción de dibujar el elemento de guaya, que sería articulado, y lo que hago es que de este punto voy al primer nivel y de este punto voy al segundo nivel. Si le quitamos el grid con F7, tendríamos este esquema. Aquí también hay que habilitar los nodos. A este nodo le asignamos la restricción de articulación. Repito, con el F7, fíjense, está ubicado justo en el eje 10. Va a dos niveles, el primero a 8 metros y el segundo a 16 metros. Y como tenemos la disposición cada 120 grados, seleccionamos las dos guayas, incluyendo el nodo, Edit, Réplica, Radial, Paralelo a Z, tomando el origen 00 precisamente, decimos 2, 120 grados. Y aparece entonces ahora la estabilidad global de las 6 guayas. Una vez que tenemos definido esto, vamos al menú Define, Load Patterns, y vamos a establecer T inicial, T de guayas, bueno, así, T de guayas inicial, tipo Other, una carga externa que representa el viento, le damos OK, siempre tipo Other, en este caso está el peso propio también, por supuesto. Vamos a definir ahora el Load Cases, y aquí es importante hacer este comentario: para que estos elementos trabajen solo a tracción y no a compresión, hay que hacer un análisis no lineal. Esto implica que debemos agregar un nuevo caso que lo llamemos condición inicial, que sea no lineal, y en esta condición inicial incorporamos tanto el peso propio como la tensión inicial en las guayas. Entonces es un caso no lineal que involucra el peso propio, que es, digamos, el sistema de montaje. Está el peso propio del elemento y la tensión que se le va a dar a cada sistema. Eso sería lo importante a definir. Le decimos OK, y luego ahora esta carga externa que estaba linealmente colocada, la modificamos y decimos que es no lineal y que continúa desde la condición inicial. Es decir, la carga externa va a actuar en el estado final de la condición inicial, donde ya está el peso propio de la estructura y están las guayas, cada una trabajando para mantener la estabilidad lateral del conjunto. Aquí decimos que vamos a trabajar con una carga completa y que en los casos a guardar de los resultados, si vamos a cambiar esto, no quiero trabajar en el estado final, quiero analizar múltiples pasos. Esto me permitirá ver en la aplicación de esa carga externa en qué momento puede estar alguna de las guayas entrando en compresión. Lo que voy a analizar es el paso a paso de la aplicación de la carga externa en un mínimo de 10 pasos. Y aquí son las configuraciones generales de la iteración que va a hacer el programa. Esto normalmente no se modifica a menos que no corra el programa, ¿no? Y esta parte está asociada a rótulas plásticas, que no aplica para este modelo. Ya tenemos una carga externa que continúa del caso inicial, no lineal, y la condición inicial es la tensión en las guayas más el peso propio. Totalmente claro. Le damos OK.
Entonces, para completar nuestro modelo no lineal, tenemos que seleccionar las guayas, las 6 guayas, asignarle a cada uno de esos elementos un límite de compresión, fíjense, frame, tension y compression limit, y decirle que su compresión límite es 0, no permiten compresión. Todos estos elementos no permiten compresión. Por otra parte, preview selection, se vuelven a marcar las 6 guayas. Debemos asignarle una división interna, es decir, crear un modelo de elementos finitos de diferencial de longitud, y decir que por lo menos se establezca un mínimo de 20 partes internas para lograr hacer una buena aproximación numérica. O sea, automáticamente dividido de forma interna. Y tomamos la selección previa y ahora le vamos a asignar en frame load un cambio de temperatura que empezaremos, esto se clasifica en tensión inicial, en, por ejemplo, menos 20 grados. Si vamos a establecer un cambio de temperatura que produzca una tensión inicial y vamos evaluando si ese cambio de temperatura es suficiente para controlar la estabilidad y que ninguno de estos elementos entre en compresión. Si no es suficiente, tenemos que ir aumentándolo hasta lograr que ningún elemento entre en compresión, y eso nos dará la fuerza que debe tener cada una de esas guayas en el montaje de la estructura. Tenemos el tubo, lo único que nos falta es la carga. Entonces, en el nodo del tope incorporamos una carga, una fuerza, en el caso de carga externa, en Y, vamos a hacerla en la dirección Y, de 1000 kilos. Con esta fuerza lo que buscamos es representar la acción del viento sobre el sistema, sobre el tubo y sobre cualquier componente, antenas que esté aquí sirviendo, por ejemplo, al área de telecomunicaciones, como típicamente se hace. Entonces ahora podemos correr la estructura. En el análisis, lo que sí va a ser importante es no analizar la parte modal porque no estamos en un análisis dinámico. Entonces le damos correr ahora. Ahora, fíjense, yo podría ver qué fuerza se genera en los elementos axial por la tensión inicial. Esta fuerza es tracción, fíjense, el amarillo es tracción, esto es compresión. Podemos cambiar la fuerza a valores en vez de diagrama. Podríamos chequear que se produce 600 kilos de tracción en los sistemas de guaya. Si quiero ver la estabilidad ahora, puedo tomar la fuerza, pero por la condición inicial, que incluye el peso propio. Incluye el peso propio, hay un poquito de menos carga. Claro, el sistema tiene muy poco peso propio. Y también ahora puedo evaluar la carga externa. Fíjense, paso 1. Le doy allí y voy a ir pasando para apreciarlo. Fíjense que aquí hay 600 kilos. Aquí en la flecha puedo ir pasando 656. Este elemento se va a ir traccionando producto de que la carga va hacia el sentido Y positivo. ¿Ves? Cada una de ellas, pero las que están acá, estas guayas, cada vez pierden más tracción al punto que en algún paso, ya el paso 6, empiezan a no trabajar, es decir, que queda una carga remanente, pero ya no están participando en el análisis, porque le hemos dicho
que no resisten ningún valor de compresión. Entonces solamente las guayas que siguen estando traccionadas son las que dan la estabilidad. Si lo vemos como gráfico, fíjense aquí, mientras esta está totalmente traccionada, esta está medianamente traccionada, ya aquí el valor es muy pequeño, 7 kilos, 4 kilos, es decir, esta es la fuerza que queda remanente del análisis de aproximación numérica, ya no está trabajando. Eso no nos conviene. Entonces, ¿qué va a ser lo importante? Abrimos el modelo, seleccionamos las guayas y fíjense ahora, si aumentamos esa carga, esa temperatura T inicial a menos 35 grados, ahora sí podríamos tener un análisis. Ahora tenemos menos 35 grados, volvemos a hacer el análisis. Podríamos ver si el estado de carga quedan traccionadas. Por ejemplo, vamos a poner la fuerza, ahora la fuerza en vez del diagrama, y fíjense que ahora sí queda un valor importante. En el paso 9 tenemos 153 kilos, y ya en el paso 10, que es el paso final, estas guayas, que son las que están sometidas a la mayor compresión por el sentido de la carga externa, quedan con una fuerza de 47 kilos que mantiene y da todavía un rango de seguridad en esa guaya. Y hemos logrado entonces, con una aplicación de menos 35 grados, que ninguna de las guayas entre en compresión. La pregunta será entonces, ¿cuál es la fuerza inicial que se le debe dar? Entonces, vamos al display, fuerzas, en el elemento frame, y le pedimos cuál es la T inicial. Y podemos ver ahora que antes era 600 kilos y requerimos ahora 1000 kilos. 1000 kilos, 1067. Como dato relevante, normalmente estas guayas, su T inicial suele ser entre el 10 y el 15% de su carga de rotura. Una guaya de media, una carga de rotura aproximadamente de 10.000 kilos, estamos alrededor del 10%. Entonces, si nosotros tuviésemos que montar esta estructura en sitio, debemos darle a cada una de estas guayas una tensión inicial de 1000 kilos aproximadamente, para garantizar que cuando actúe la carga lateral, ninguna de ellas entre en compresión. Por supuesto, ahora podríamos diseñar el tubo, que normalmente está muy sobrado a nivel de resistencia porque su problema es estabilidad lateral. Podemos entrar al diseño, ver las preferencias, tomando como referencia la LRF 93, por así decirlo. Buscamos la combinación y va a ser importante lo siguiente: tenemos que hacer una combinación de diseño, combo de diseño, que sea la envolvente de esa carga externa. Normalmente se hace la envolvente de muchos casos, pero en este caso estamos haciendo la envolvente de esta carga externa, que va a ser el mismo valor. Entonces aquí, en la parte de combinaciones, quitamos que se generen automáticamente las combinaciones por la norma, e incluimos la combinación de diseño, que tiene la envolvente de muchos casos, que en este ejemplo solamente hay uno a nivel de demostración. Y ahora sí podríamos mandar a diseñar. Claro, las guayas van a fallar, esto no se chequea, entonces a las guayas lo que hacemos es que las seleccionamos, y como ellas no se diseñan bajo la clasificación del RFD, en el diseño le decimos reescribir el procedimiento de diseño, overwrite frame design procedure, le decimos no design, limpiamos, y ahora solamente nos aparece la verificación del tubo, que si queremos ver cómo está trabajando, le decimos display design info, y buscamos que nos muestre, además del color, el valor de eficiencia, y vemos que a nivel de resistencia está trabajando al 13%, al 0.129. Tocamos allí botón derecho, 0.129, entonces tiene una flexión
una carga axial, y aquí tenemos todo el detalle de lo que es su respuesta en términos axiales y a momentos. Repetimos, normalmente estos tubos no están en un estado límite de agotamiento, producto de que su mayor problema es la desplazabilidad y la estabilidad lateral, que se la dan el sistema de guaya. Asimismo, otro estado límite es buscar cuál es la fuerza axial que se produce ya en la carga externa en el paso 10, porque así como estas no pueden estar en compresión, tampoco se puede permitir una exagerada tracción en la guaya, porque si no excede su capacidad límite. Si lo vemos aquí, mientras aquí hay 50 kilos, en estas guayas que son las más traccionadas, fíjense, hay 3000. Es importante destacar que normalmente se maneja un factor de seguridad de 2.5, es decir, la carga que tenemos de rotura con un factor de seguridad de 2.5 nos da cuál es la máxima fuerza que debemos permitir en estas guayas para considerarlas aceptables dentro del análisis. 3000 kilos por 2.5, estamos hablando 3000 por 2 es 6, de 7500, que está por debajo de los 10.000 kilos que puede estar resistiendo una guaya de medio. O sea que estamos en un rango tolerable. Esto finaliza el video. Muchas gracias.